Contaba Roger hace unos momentos que vamos a abordar esta mañana acerca del el dilema del sufrimiento. Después de varios programas escatológicos vamos a abordar un poco este tema, porque es muy importante, son experiencias y lecciones de la vida que nos marcan, y esto es precisamente el testimonio que podemos dar. Este año yo cumplo 48 años de predicar la palabra, 48 años de servir al Señor. Comencé 3 años como misionero en las sierras con los indígenas entre Oaxaca y Guerrero, y he visto, como lo acabas de mencionar, varias muertes, he visto muchos casos, pero sinceramente la muerte de mi nieto es una de las que más profundamente me han llegado al corazón. Yo lo amaba entrañablemente. Él era mi nieto consentido, preferido. Yo lo guié a Cristo, él guió a sus hermanos, mis otros nietos, porque todos están en la obra de Dios, gracias a Dios. Y pues era un muchacho ejemplar en ese sentido, era un apasionado por la verdad, desde que se convirtió jovencito. Hablaba todo el mundo la palabra, me decía, abuelo, es que Dios le dijo a Josué, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, y Pablo le dijo lo mismo a Timoteo. Y era un muchacho apasionado por la verdad, a pesar de su juventud, amaba entrañablemente a Dios. Y pues el testimonio que nos llega principalmente en medio de tanto sufrimiento, porque estamos hablando de casi 2 años que tenía el cáncer, le comenzó en la nariz, le fue extendiendo, etcétera, etcétera, daban quimios, lo mandaban a su casa 2 semanas, regresaba al hospital, y durante todo ese calvario, porque fue un calvario, jamás, nunca en la vida él se quejó de nada. Esto es lo más impactante. Y las últimas palabras que él dijo fue, si Jesucristo fue coronado de espinas, ¿por qué pensamos nosotros que vamos a ser coronados de rosas? Así que él amaba entrañablemente a Jesús, repito, y siempre estaba pensando en él, siempre estaba hablando de por qué el sufrimiento de Cristo fue tan importante para nuestras vidas, y como muchas veces somos llamados al sufrimiento aunque no lo entendamos. Así que este ejemplo que él nos dejó de valor, de coraje, de lealtad, de fidelidad, de fe, de confianza en las promesas de Dios, nos ha dejado toda la familia y a muchos hermanos y pastores, amigos de nosotros, profundamente impactados con las. Wow. Bueno, les acompañamos en su dolor, hemos estado orando sé que muchísima gente está orando por la familia Alducin. Gracias. Así es que, bueno, y usted aquí, hay un tema creo que muy apropiado para este momento. Sí, así es, tenemos que pensar, ¿verdad?, que como decía Job, como las chispas saltan en el aire, el hombre nació para el sufrimiento. Entonces, claro que en la vida hay cosas buenas que disfrutamos, la familia, viajes, etcétera, etcétera, pero no podemos olvidarnos que estamos en un cuerpo corruptible, que el pecado es la causa de la muerte. Por eso Jesús lloró cuando vio a Lázaro, y que el pecado es la causa de tanta tristeza y tanta amargura. Y como vamos a ver más adelante, pues hay muchos que sufren por las maldades que han hecho y por las consecuencias de sus pecados. Pues la pregunta que el libro de Job nos hace es ¿por qué los justos sufren? ¿Por qué yo? Dice la gente, ¿verdad? Si no he hecho nada de malo, me he portado bien, he servido al Señor, ¿por qué me ha pasado esto? Y cuando no tenemos la respuesta, hay un peligro muy grande, porque mucha gente vive muy amargada, enojada contra Dios porque no pudo entender por qué circunstancias o por qué causas atravesó ese valle de sombras y de muerte, esa depresión. Y mucha gente cae en eso, precisamente una depresión muy grande por no tener las respuestas de Dios. Así es, hay que decir que, como siempre lo hace, el pastor Alducin muy gentilmente nos ha compartido un documento que se llama El Dilema del Sufrimiento, y que usted, a través del +1 469-781000, la línea de contacto que Enlace ha dispuesto para todos ustedes, puede ponerlo ahí. El asistente virtual le abre un menú, le despliega un menú en descargas. El primero que aparece, Dilema Sufrimiento, es el que usted puede ya descargar, totalmente gratuito, y tenerlo ahí para compartir las notas de todo esto que nos va a compartir el pastor Armando Alducin el día de hoy, pastor Alducin. Y como usted lo está bien introduciendo, entonces, para la iglesia, para el mundo entero, para las familias, para cada uno de nosotros como seres humanos, creo que es importante entender, ¿verdad?, el por qué la gente sufre, o por qué. O sea, hay situaciones en que las familias, ¿verdad?, todos tenemos que enfrentar. A veces creemos que vivimos en una burbuja, y ¿verdad?, y que tal vez incluso por estar en esferas ministeriales estamos como protegidos y nada nos pasa, ¿verdad? Pero todos pasamos por situaciones complicadas, pero entender lo importante, ¿verdad, pastor Aldo?, de que la iglesia entienda por qué el sufrimiento en esta época. Claro, bendita esperanza bienaventurada que tenemos. Bendito sea el Dios y Padre Jesucristo, que nos hizo renacer
para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, inmarcesible, reservada para todos nosotros en los cielos, que tenemos nuestra confianza y somos sostenidos por el poder de Dios mediante la fe. Si no fuera por esta bendita resurrección, esta esperanza bienaventurada, como le llama Tito, a lo que hizo Jesucristo desde la tumba, pues qué otra esperanza podríamos tener para vivir, ¿verdad? Por eso la gente se entrega en la búsqueda del dinero, intereses políticos, intereses económicos, el placer, etcétera, etcétera, y mueren, como dice la Biblia, realmente como los animalitos. Nacieron, comieron, bebieron, durmieron y trabajaron. Ahora sí que no hubo una diferencia entre muchas personas y entre una vaca y un caballo y un burro, porque no tuvieron nunca el contacto ni la esperanza de conocer a Dios, ni de entender cuál es el propósito de la vida. Entonces, qué tristeza es cuando un ser humano atraviesa esta vida, este valle de sombras y de muerte, sin tener un pastor. Y Pastor Alducin, yo creo que, porque ahora que usted hace este preámbulo, el entender el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Porque está bien, la gente a veces se pregunta, ¿verdad? Y a veces hasta canciones, ¿verdad? ¿Y por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué el Señor permite esto? ¿Por qué pasa tanto sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Hoy le escuchaba al salmista incluso que decía, lo que sucede en el mundo, y a veces a uno pensaría que otros que se portan mal les va bien, o momentáneamente después viene el dolor, pero, ¿cómo entendemos nosotros ese tipo de interrogantes que el mundo a veces, ¿verdad? Lanza, y que muchas veces hasta cristianos lanzan, ¿verdad? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede aquí esto? Este es precisamente el grito que sale de la garganta de muchísimas personas que están atravesando el dolor, el sufrimiento. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué? El ser humano, y queremos ahorita explicar algo muy importante, Dios no está en contra de que lo cuestionemos en cuanto a por qué Jeremías lo hizo, Job lo hizo, cantidades de hombres de Dios lo han hecho ante el sufrimiento, donde no entendemos, y nuestra limitación intelectual y nuestra perspectiva espiritual es muy limitada. Dice la primera carta a los Corintios, capítulo 3, el apóstol Pablo, vemos como a través de un espejo. Comprendemos ahorita como los niños comprenden la vida, o sea, ya cuando somos adultos el niño pues ya piensa y discierne y percibe el mundo y la cosmovisión del mundo de otra forma. Así estamos nosotros en este paso. Esta es la maravillosa enseñanza y lección del Salmo 23, Jehová es mi pastor, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Entonces el otro grito, ¿verdad?, que sale de nuestro corazón es no solamente por qué, sino por qué sufrimos. ¿Por qué permite Dios que sus criaturas sufran? ¿Y por qué existe el dolor? Una de las cosas que más me han en todo este tiempo impactado en mi vida espiritual es, nunca realmente me había hecho esta pregunta de una forma tan consciente. Recordemos que Jesucristo en Mateo 27, 44 al 45, antes de morir, porque ya era casi la hora novena, o sea, las 3 de la tarde, cuando Él muere y expira el Espíritu, le gritó al Padre. Y este grito que Jesús dio en la cruz fue profetizado 700 años o casi 1000 años antes por David en el Salmo 22. ¿Qué fue lo que gritó Jesús? Elí, Elí, lama sabactani, en arameo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Nada más pensemos en esto. En ese momento el Hijo de Dios no tenía una respuesta. ¿Cómo podía ser que en ese momento, ante ese sufrimiento, el mismo Hijo de Dios haya clamado de lo profundo de su alma, Padre, Padre mío, ¿por qué en este momento me siento tan solo? ¿Dónde estás? Eso fue lo que clamaban también en el holocausto nazi. ¿Dónde estaba Dios en el holocausto nazi? ¿Dónde está Dios cuando pasa esto, cuando pasa aquello? En las camas de los hospitales. Y este grito de desesperación, de búsqueda, de estar tratando de entender qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, pues muchas personas, ¿verdad?, no entendemos que nuestra felicidad realmente y nuestro bienestar emocional y espiritual será grandemente afectado de acuerdo a la comprensión que tengamos respecto al sufrimiento. Porque, repito, millones de personas tienen, por no tener una perspectiva adecuada o por no buscar respuestas en la Biblia acerca del sufrimiento, pasan el resto de sus días amargados, con heridas que recibieron en su pasado, que lo atribuyen a Dios, porque si Dios es justo, hace esto, etcétera, etcétera.
Este es principalmente uno de los principales argumentos del ateísmo que se enfrentó el siglo pasado. Es una de las cosas que yo entendí en la vida de Friedrich Nietzsche, porque casi el 95% de los ateos que he tratado de tener de argumentaciones con ellos, siempre han esgrimido ese argumento. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? ¿Y por qué hay la maldad? Etcétera, etcétera. Y claro que ninguno de ellos tiene la respuesta, ningún ateo, ¿verdad? Ningún escéptico, ningún agnóstico. Y cuando venimos a la Biblia, por eso nos viene a preguntar a nosotros, porque es la Biblia donde encontramos realmente las respuestas al sufrimiento. Sí, Dios es bueno y el hombre es malo, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Y creo que tiene un origen, y usted empieza explicando aquí sobre el origen del sufrimiento, así que ¿por qué no tratar en estos puntos? Muy interesante. El primer punto es sobre el origen del sufrimiento, la condición subsecuente humana y las interrogantes que hay del ser humano y todo eso, pero tal vez por el origen podemos comenzar. Claro, para eso Dios nos dejó las Sagradas Escrituras, gracias a Dios. Siempre no hay un efecto si no hay una causa, ¿verdad? Siempre tenemos que recurrir a la raíz, ¿verdad? Porque es en la raíz, no es la enfermedad de las ramas, sino siempre hay algo en la raíz que está mal o que está bien. Y cuando estamos buscando la causa del sufrimiento y el origen del sufrimiento, ¿quién? Pregunto. Hoy podemos preguntar, ¿quién puede darnos una respuesta sino el autor de la vida? Y en la Biblia encontramos que desde el principio de la creación, del Génesis capítulo 2, Dios creó al hombre como un agente moral libre. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que podíamos tener dos caminos, porque no se puede realmente ser libre teniendo un solo camino. Entonces, si no hay el mal, ¿cómo puedo conocer y saber que realmente lo que escogí es mejor si no tengo una comparación? Entonces yo escojo el bien porque ya lo escogí entre otra cosa, que es el mal. Entonces Dios tenía que tener y permitir dos caminos para que el hombre ejerciera esta libertad y responsabilidad moral, de poder escoger entre un camino u otro camino, entre el bien y entre el mal. Y Dios lo advirtió: el día que ustedes coman de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente van a morir. Entonces vemos nosotros que desde el principio el ser humano rechazó las leyes de Dios, rechazó el camino que Dios nos había ofrecido de la paz, la seguridad, el bienestar, y escogimos el mal. ¿Y por qué estoy hablando en plural? ¿Por qué escogimos el mal? Porque mucha gente dice, bueno, es que eso fue lo que hizo Adán y Eva, ¿yo qué culpa tengo? Es que entiende lo que la misma decisión que él hizo se nos da a nosotros también desde que nacemos, desde que somos niños, desde que podemos ser encarrilados entre un camino o el otro camino. Y a continuación vemos las consecuencias que dice la Biblia de que el ser humano escoge el camino del mal. Y ahí es donde comienza el sufrimiento. Entonces, el origen del sufrimiento es la decisión que el ser humano toma desde el principio de la creación para alejarse de las leyes de Dios. Y vemos nosotros que, en primer lugar, la primera vez que aparece en la Biblia la palabra dolor es en Génesis 3:16. Y relacionado a la mujer, qué interesante, a la mujer le dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a la luz tus hijos, y tu deseo será para tu marido. Ahí es la primera vez que aparece la palabra dolor asociado, en primer lugar, con la mujer, que iba a parir la mujer en dolor. Los niños no iban a salir simplemente sin dolor, como una consecuencia, como una maldición de la caída del ser humano y del sufrimiento. Y en segundo lugar, que en las mujeres iba a haber una tendencia continua de querer dominar, controlar al varón. Y al contrario, en el hombre iba a haber una tendencia continua de la irresponsabilidad de tomar él el liderazgo en su casa, en la iglesia, en el gobierno, y para tomar él las decisiones y educar nosotros a nuestros hijos moralmente y no dejarle todo a la mujer. Esto también es la causa de muchos dolores y sufrimiento en el mundo. Rompemos el patrón que Dios estableció, y donde hay matriarcado no puede haber una felicidad total. Y donde el hombre abandona completamente las responsabilidades morales que tiene con su esposa, pues hay mujeres que tienen que tomar las riendas de su casa, y no puede haber una bendición en estas circunstancias. Entonces muchas cosas de estas son por estar infringiendo, transgrediendo las leyes morales de Dios. Y luego le dice al ser humano, en el versículo 18, que la tierra de aquí en adelante iba a producir espinos y cardos, que íbamos a comer con dolor, y que la tierra nos iba a ofrecer resistencia a nuestro trabajo. En otras palabras, tenemos que trabajar con el
ganarnos el pan con el sudor de su frente. Dice la Biblia que el que no trabaja, que no coma, y esto también produce muchas veces dolor. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo, y viene Cristo a romper las maldiciones, no de la muerte, porque la muerte tenemos que morir todos, pero de la condenación del pecado, podemos entender que ya el trabajo para un cristiano puede convertirse en una bendición cuando lo hacemos para la gloria de Dios, y no pues para hacer dinero ni para agradar al amo. Entonces, todo esto se puede revertir completamente cuando Jesucristo viene a nuestras vidas. Las mujeres tienen que seguir pariendo con dolor durante todas sus vidas. La tendencia de la mujer de controlar al hombre va a existir durante todas sus vidas, en las buenas y en las malas, en las cristianas y en las no cristianas, y en cristianos y no cristianos. Va a existir en nosotros también la tendencia de abandonar al hogar, dárselo a la esposa, que ella se encargue de llevarlos a la iglesia, etcétera, etcétera, porque es la consecuencia, repito, y el origen del sufrimiento que tenemos que enfrentar. Así que, básicamente, ¿verdad?, el origen del sufrimiento es que el ser humano rompe las leyes de Dios, tenemos que recoger las consecuencias, y de ahí en adelante vienen todos los dolores, las guerras, las envidias, los celos, la avaricia del ser humano, el afán de estar conquistando de los políticos. Todo tiene su origen en el huerto del Edén. Wow. Y recordarles entonces que este documento usted lo puede descargar totalmente gratuito a través de la línea de contacto más 1-469-781-1000 del contacto enlace, que espero ya usted lo tenga ahí en sus contactos, ¿verdad?, en su dispositivo móvil, y puede ir al menú en descargas, la primera que aparece, ¿verdad?, acerca del sufrimiento, y ahí lo va a poder seguir las notas que está compartiendo el doctor Alducin con nosotros el día de hoy. Entonces, a partir de este origen, pastor Alducin, como usted bien lo explica aquí, la condición subsecuente del ser humano, o sea, y ahora, ¿qué hacemos? Como ahora usted apunta, ¿verdad?, acerca del cristianismo y esto, pero viene, incluso me gusta como usted lo menciona aquí en el documento, la ley de la responsabilidad individual, porque ese libre albedrío siempre lo tenemos, porque aunque Jesucristo vino y rompió esa maldición, pero siempre mantenemos ese condición nuestra, ¿verdad?, de libre albedrío, de poder decidir, y qué bien que nos hace decidir lo que Dios nos pone, ¿verdad?, pero cómo cuesta con el ser humano, y por eso continúa tantas cosas, pero la condición subsecuente, ¿verdad?, de todo esto que usted nos ha hablado, del origen del pecado y de todo, en el ser humano, ¿qué sigue entonces, pastor Alducin? Bueno, vamos a ver algunos pasajes de Job, pero por ejemplo aquí en Romanos, está muy ad hoc tú lo que acabas de mencionar. Dice Romanos 8, versículo 18, donde nos explica claramente también todo lo que estamos desarrollando. Pues tengo por cierto que las aflicciones, los dolores, el sufrimiento, esta perspectiva es muy, muy importante de mantener en nuestro corazón. Las aflicciones, los sufrimientos, durante este corto tiempo, porque es muy, muy corto tiempo, que comparado con lo que viene y el otro lado de la vida, que es la muerte, dice Pablo, no son comparables con la gloria venidera que nosotros se ha de manifestar. Todo aquello que ahorita mi nieto sufrió, lo que tú estás sufriendo, lo que muchos vamos a atravesar todavía en el futuro, o las batallas que vamos a enfrentar, no importa el valle de sombra y de muerte, no se va a comparar. Ya que estemos y amanezcamos, y abramos los ojos y vengan los ángeles por nosotros y nos lleven al cielo, entendemos en ese momento que todo eso que pasamos va a estar completamente olvidado, porque ya va a ser como si hubiéramos pasado una mala noche en un hotel nada más, comparado con las glorias que nos están esperando. Entonces, esto es lo que nos anima. Este es el impulso espiritual y el poder de Dios que nos impulsa y nos consuela. Que cuando muramos, por ejemplo, mi nieto ahorita está bailando con su pandero, con el Señor Jesucristo, con los ángeles, ¿verdad? Y no tiene ninguna memoria ya, si pasó lo que haya atravesado, ya no lo siente. Y con lo que está experimentando ahorita, pues lo vuelvo a repetir, ¿verdad?, no se podría comparar. Y dice Pablo, porque el anhelo ardiente de la creación, Romanos 8:19, es al aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Toda la creación está infectada. Las rosas dan espinas, hay temblores, los volcanes hacen erupciones, terremotos, etcétera, etcétera. Toda la creación está infectada y todos gritamos, queremos un mundo mejor, queremos justicia, ya queremos paz, ya queremos que todo esto se acabe. Es el anhelo, dice Pablo, de toda la creación. Pero hasta que nosotros seamos resucitados después del arrebatamiento y que regresemos con Cristo en su segunda venida, en el tiempo milenial, todas estas cosas sucederán en el planeta Tierra. Cuando los hijos de Dios se manifiesten resucitados
y cuando Dios comience a restaurar esta creación. Y finalmente dice el versículo 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Qué interesante que hace 2000 años, señores que buscan evidencias de que la Biblia es la palabra de Dios, hasta hace un siglo, 2 siglos, se descubrió físicamente lo que se llama la ley de la entropía, que es la segunda ley de la ley de la termodinámica. ¿Por qué todo se echa a perder? ¿Por qué todo se oxida? ¿Por qué todo se descompone? ¿Por qué tenemos que enfermarnos? ¿Por qué nuestro cuerpo tiene que descomponerse? ¿Por qué tenemos que morir? La Biblia le llama, antes que descubrieran la ley de la entropía, la ley de la corrupción. Lo que la segunda ley, la termodinámica, repito, establece que hay la tendencia en todo lo que existe a la oxidación, a echarse a perder, a la muerte, a la descomposición. Y dice la Biblia, la creación será libertada de esta ley de la entropía, de esta ley de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que todos estamos hasta este momento gimiendo, llorando, Señor, ven pronto, que se acabe esto, que se acaben las guerras, los dolores que estamos atravesando, pero no solo también nosotros, sino también gemimos entre nosotros mismos, que ya venga Dios por nosotros. Así que esta es realmente una de las subsecuentes consecuencias que tenemos que enfrentar en esta vida. Esta vida no es color de rosa, esta vida no es Cenicienta ni Alicia en el País de las Maravillas, no es Peter Pan, no es lo que Hollywood nos ha pintado, no es lo que muchas veces se predica de una forma completamente antibíblica. Atravesamos un valle de sombras y de muerte. A nuestro lado hay sombras que no podemos entender. Una sombra es algo que está cubriendo algo, y muerte a nuestro alrededor. Pero en medio de todo esto tenemos un valor sobrenatural. Y esto lo he visto en mi familia, lo he visto en mis otros nietos, hermanos de Estefano, en mi hijo Alán. Hay algo que no puede el ser humano entender. Llegaron cuando venía la gente a darnos el pésame, yo les decía, realmente no sea el pésame, el peso es los que nos quedamos, ¿verdad? Porque lo pesado es para los que nos quedamos y no para los que ya han partido con el Señor. Claro. Entonces la gente se sorprendía de poder ver que pudiéramos tener ese consuelo, esa esperanza, esa alegría en nuestro corazón de saber que Estefano, ¿verdad? O tu hijo, tu mamá que se murió, están en un lugar muchísimo mejor y muy pronto los vamos a alcanzar. Bueno, qué bonito eso, pero en el interín hay preguntas, ¿verdad? Usted menciona aquí, vamos a entrar un poquito sobre el libro de Job, un libro bien interesante, y Job en sus primeras palabras que él hilvana durante el periodo que empieza su sufrimiento, él dice, hemos nacido para sufrir, y hace alusión a esto aquí, y es muy interesante cómo nos lleva usted desde el principio de Job hasta el capítulo 42, pero empecemos. Sí, o sea, Job, entendamos también esto, es mucho más antiguo que el libro del Génesis, el libro de Job. Job es más antiguo que el libro del Génesis. Y Job es un libro donde de una forma sobrenatural nos revela algo que antes de que Dios diera las leyes al ser humano, ya en la conciencia del ser humano, como ahora sí que podríamos llamarle uno de los primeros patriarcas que han existido, Job, porque oraba a Dios, tenía un conocimiento ya que había transmitido a través de la muerte de Adán y Eva, donde él habla del sufrimiento y donde él nos da secretos también, porque el libro de Job contiene los secretos más profundos científicos del cosmos que nos rodea, pero eso es otra cosa. Pero en el capítulo 3, versículo 13, Job, sin tener absolutamente ninguna revelación como la tenemos nosotros, se hizo una pregunta. Cuando pierde sin ninguna razón a sus hijos, sus camellos, sus vacas, sus toros, etcétera, etcétera, de una forma inexplicable, de acuerdo a la limitada comprensión que tenemos, él grita, y repito, Dios no te juzga y se vale en la vida cristiana decirle, Señor, ¿por qué? Porque es peor que la indiferencia y no preguntar ni buscar una respuesta, Dios. La otra respuesta es, ¿verdad? Yo no quiero saber ya nada de ti, etcétera, etcétera, y esa persona vivirá amargada. Pero de otra forma, podemos nosotros gritarle a Dios, hincarnos, caer de rodillas. Yo lo confieso, ahora que murió mi nieto, todos esperábamos que pues hubiera un milagro y miles de personas orando, y sin embargo, en el cielo dijo, tengo otra misión para él. Mucha gente me preguntaba, oye, pero ¿por qué tan joven Dios se lleva a un muchacho de 27 años? Él era un gran maestro de la palabra, un gran predicador. Y Dios me inspiró para poder decir en ese momento, ¿sabes una cosa? Que en la otra vida hay muchísimas otras misiones. Y Dios tenía otra misión mucho mejor para él que aquí en la tierra. Y nos dijo, con permiso, este joven lo necesito en otro lado.
Así que Dios es soberano y Él puede hacer lo que Él quiera con nosotros. Era Esteban en el libro de los Hechos, muchacho de 21, 22 años de edad, nomás dio una cátedra del Antiguo Testamento a los fariseos, lo matan a pedradas. Y yo le preguntaba hace muchos años a Dios cuando estudiaba los Hechos, ¿por qué este muchacho tan joven te lo llevas? Podría ser un gran evangelista. Y vuelve otra vez la respuesta de Sinos, ¿verdad? Es que para nosotros el creer que vivimos muchos años es una bendición, y muchas veces Dios se lleva a niños, se lleva a jóvenes, y tienen otras misiones Dios que tener para ellos mucho mejores que nosotros. Y entonces Job por eso pregunta y le dice a Dios, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquel los pechos para que mamara? O sea, Job le dice a Dios, ¿no hubiera sido mejor, Señor, que no me hubieras creado para tener que enfrentar ahorita la pérdida de mis hijos, la pérdida de mi trabajo, la pérdida de mis bienes materiales y quedarme yo solo completamente con mi esposa nada más? Y esto fue una razón por las cuales él quiso comparar ¿por qué no nacer con el nacer? Hace muchos años había un gran dramaturgo inglés llamado William Shakespeare, y él en su obra famosa Hamlet, yo recuerdo porque yo representé cuando hacía teatro, era joven, la obra de Hamlet, y hay una parte de Hamlet donde se expresan estas palabras, que es increíble que aunque William Shakespeare no era cristiano, lo expresó igual a Job. Y entonces Shakespeare dice, ¿qué es más levantado para el espíritu? ¿Levantar las armas y los piélagos contra la insultante fortuna, o levantar las armas contra el piélago de la fortuna y luchar contra ellas? Shakespeare ve dos encrucijadas en el ser humano. Una, Señor, ¿qué es más valeroso para un ser humano? ¿El sufrir y enfrentar el sufrimiento o simplemente morir? Morir, no más, ¿verdad? Morir, dormir, no más. En eso terminó Shakespeare, lo de Hamlet. O sea, ¿qué queremos hacer ante el sufrimiento? El sufrimiento vamos a enfrentar problemas con la esposa, con los hijos, con el trabajo, en la iglesia, contra el mundo, contra el diablo, contra los demonios. Ahora, ¿vamos a enfrentarlo o nos vamos a estar quejando y llorando y victimizándonos? O de una vez, pues, dice Shakespeare, pues pégate un balazo y entonces mejor muérete, porque si mientras estás vivo vas a tener que enfrentar la vida, y la vida no es una perita en dulce, no es una corona de rosas la que nos está esperando. Entonces tenemos que condicionar nuestra naturaleza humana para poder entender esto, que no podemos decir que fue mejor no haber nacido, o mejor no haberme casado con esa esposa, o no haber tenido estos hijos, que la vida que estoy enfrentando. Ya estamos enfrentando lo que estamos enfrentando y se acabó. Con valor, o nos victimizamos y comenzamos a creer que Dios tiene toda la culpa de todo lo que está sucediendo. No se puede comparar. Job no lo podía hacer. ¿Qué es mejor? No haber nacido o haber nacido. ¿Cómo se puede comparar? Porque el haber nacido, no haber nacido, nadie sabe qué es la vida de la no existencia con la vida de la existencia. Y en eso, Pastor Alducin, bueno, y recordar nuevamente que en el WhatsApp de Enlace usted puede descargar estas notas. Está muy interesante el tema que estamos compartiendo el día de hoy, hablando acerca del sufrimiento y sobre todo en el mundo en el que estamos viviendo, Pastor Alducin. Pero estas interrogantes, no sé, comentábamos fuera de cámaras, Pastor Alducin, no todas las personas tienen el temperamento. Unas reaccionan de una manera, otras reaccionan de otra. Uno incluso ve la conversación hasta en los amigos, ¿verdad? Que llegan a ver a Job, ¿verdad? Los cuestionamientos que muchas veces se hacen, o, ¿verdad? Como empieza una discusión muy interesante, pero continúa usted aquí en el documento hablando justamente de las causas, de la incomprensión humana. Si nosotros, sobre todo, si no tenemos la información correcta, bien ha apuntado usted en sus participaciones acerca de la palabra de Dios, cómo necesitamos nosotros volver los ojos a la palabra, entendiendo que vivimos en un mundo imperfecto y que nos podemos enfrentar ante el sufrimiento, pero el conocer la palabra es muy importante. Las causas de la incomprensión humana, lo que esto viene a dar al traste, Pastor Alducin. Volvemos otra vez a recordar qué importante es por eso estar nutridos de la palabra de Dios, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, los caminos que Él toma no son los nuestros. Repito, en la muerte de mi nieto, todos pensaban, pues Dios lo va a salvar y lo va a sanar y va a ser un testimonio tremendo, porque pues ya porque lo desahuciaron finalmente, ya los médicos y los oncólogos le dijeron a mi hijo Alan, ¿sabes una cosa? Los hematólogos, no hay nada que ya podamos hacer, si quiere usted llevárselo a su casa y que muera en paz, pero aquí en el hospital ya no hay absolutamente nada.
Y yo hasta me llegan los pensamientos, Padre, ahorita es la hora en la que tú te vas a manifestar, cuando la ciencia médica pueda demostrar que ya no puede, donde tú eres la resurrección y la vida. Sin embargo, a pesar de todas estas argumentos y filosóficos y que el ser humano tiene, él tenía un plan muchísimo mejor que nosotros, porque ha sido mucho más grandemente glorificado Dios con la muerte de mi nieto que si él hubiera quedado vivo, porque la lección y la leyenda en la que él se convierte por todo lo que él atravesó y el testimonio que nos deja a nosotros es algo que necesitamos para seguir viviendo también. Que si este muchacho lo pudo hacer, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y ejemplo nos dejó, ¿verdad? Para que podamos entender claramente que no importa la edad, hay héroes de la fe de todos lados. Entonces nos enfrentamos con un Dios desconocido, un Dios que muchas veces actúa de una manera en la que nosotros no pensamos. Dice Job, por ejemplo, capítulo 36, versículo 22 y 23. He aquí que Dios es excelso en poder. ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá, has hecho mal? Ante estas cosas que no entendemos, ¿cuál es nuestra respuesta? Padre, no entiendo por qué está pasando esto, pero yo sé que tú tienes un plan, porque en medio de todo esto volteo a ver la cruz. Y es en la cruz donde Dios nos dice que nos amó y nos ama eternamente. Entonces, cuando enfrentamos algo que no entendemos, simplemente mantengámonos firmes en nuestra convicción, en nuestra fe, de que Dios me ama. Y yo no entiendo qué está pasando, pero yo voy a seguir adelante, no me voy a amargar, voy a esperar que Él me consuele, como en el libro de Habacuc está escrito, que Habacuc se enfrenta en el capítulo 1, y vienen los babilonios y van a atacar a Israel, y le dice Habacuc a Dios, Dios mío, pero ¿qué es lo que está pasando? Y él cree que Dios le va a dar una respuesta, no, mira, tranquilo, todo se va a mejorar. No, nada se va a mejorar. Le dice, todavía va a venir algo peor, porque van a venir los babilonios y van a acabar con ustedes. Y en el capítulo 2 Habacuc dice, una cosa voy a hacer, no me queda más que esperar para que el Señor me siga mostrando el camino. Mientras pasa todo esto, seguiré confiando en Él. Y esa es la actitud que nosotros como cristianos debemos de tener. ¿Quién le puede decir a Dios que lo que ha hecho se ha equivocado? Él no se puede equivocar. Lo que a nosotros nos parece mal, Dios tiene un propósito detrás que después lo convierte para nuestro bien. Algo que me gusta del libro de Job, bueno, y Jonás, hace poco estuvimos, ¿verdad?, leyéndolo de principio a fin y lo escuchamos ahí también cuando vamos en el carro. Es esa conversación con Dios, ¿sabe? Y cómo incluso Dios se manifiesta y habla y contesta en medio del dolor, en medio del sufrimiento, a pesar de los enredos mentales que podamos tener, como bien usted lo está explicando acá, acerca de las interrogantes humanas, de la incomprensión del ser humano muchas veces, ¿verdad? Y como usted vino apunta, Pastor Alducin, de tal vez no sentirse mal a veces de tener preguntas, tenemos una mente muy limitada, pero esa conversación con Dios, que creo que eso es muy importante desde principio a fin del libro de Job, cómo Dios está ahí presente, en medio de todo, creo que es algo importante que debemos nosotros siempre tenerlo ahí, Pastor Alducin, que Él está con nosotros, de que no nos abandona independientemente si nos va bien, si nos va mal, si todo va color de rosa o si vienen unas más complicadas, pero que Él está ahí. Yo creo que es algo importante acerca de una enseñanza que a mí me gusta mucho del libro de Job, es como de principio a fin, Dios siempre está ahí. Dice, por ejemplo, recurriendo al libro de Job, otra vez, capítulo 37, versículo 19, esto me impacta muchísimo, 37, 19. Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. O sea, tenemos que entender que nuestra mente aún no ha sido completamente renovada. Todavía hay muchísimas tinieblas en nuestra mente, siendo cristianos, cosas que no entendemos todavía. Entonces, ¿por qué? O sea, hay muchas cosas que no podemos ordenar ni entender con muchísima claridad como quisiéramos entender, por causa de que nuestra mente todavía está bastante oscurecida por causa del pecado que mora en el cuerpo corruptible en el cual vivimos. Y esta es la razón precisamente por la cual no podemos tener muchas veces respuestas inmediatas, sino esperar simplemente, como dijo Job, enmudecí y callé porque tú lo hiciste. Ante la profundidad indescriptible de la sabiduría y del conocimiento de Dios y lo que Él hace y no entendemos, no nos queda más que callarnos la boca. Señor, no tengo nada que poder decir. ¿Qué te puedo explicar? ¿Que lo hiciste bien? ¿Que lo hiciste mal? Mejor me quedo callado. Guardo mi dolor en mi corazón y sigo esperando en ti.
Si usted menciona aquí, y es cierto, Eliú le dice, nunca alcanzaremos a comprender a Dios mediante nuestra mente finita. Y creo que aquí está lo difícil, pastor, siendo nosotros tan limitados, tratar de, ¿verdad? Por ejemplo, explicarle a alguien por qué está sufriendo, o mire esto y lo otro, pero como decía Roger, Dios está ahí, pero no tratar nosotros tal vez en estos momentos de pensar que podemos comprender la magnitud de Dios. Dice la Biblia en el capítulo 37 de Job, versículo 23, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos grande en poder. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Ante Dios es y cabe únicamente la humildad, la mansedumbre, bajar la cabeza, seguir pensando realmente y seguir esperando en Él, porque pues esto es lo que es la fe, es la fe. Pues confiar que realmente que lo que Él ha dicho es verdad. Largura de días, años de vida te voy a dar, guarda tu palabra, mi palabra en tu corazón. Mira, Josué, te vas a enfrentar no vas a ir a un parque, no va lo que te espera después de la muerte de Moisés. Quiero que nada más recuerdes que así como estuve yo con él, lo voy a estar contigo, le dice Dios a Josué en el capítulo 1 de Josué. Y quiero que entiendas una cosa que es muy importante, mantén una prioridad en tu vida. Esto es importantísimo para que no te desanimes, para que puedas realmente continuar. De día y de noche medita en este libro de la ley para que hagas todo lo que en él está escrito. Mientras tú, Josué, te mantengas cerca de mí, mientras tú, hermano, hermana que me escuchas, o persona que ni siquiera tienes a Jesucristo, no vengas a la cruz, no esperes respuestas, no esperes ese consuelo sobrenatural que viene de Dios, porque es mientras más cerca caminamos de Dios, mientras más meditamos en la palabra, la memorizamos día y noche, más comprensión vamos a tener, más consuelo vamos a tener y más dirección vamos a tener. Por eso es necesaria la renovación, dice Pablo en Romanos 12, renueven, cambien su manera de pensar. Por favor, ya no pienses como pensabas hace un mes. Si hace un mes eras grosero con tu esposa, cambia ya tu actitud. Mujer, si eras berrinchuda y rezonzogona con tu esposo, ya cambia tu actitud, cambia tu manera de pensar para que puedas comprobar cuál es la voluntad de Dios. Mientras no estemos renovando con la palabra de Dios nuestra manera de pensar, no esperemos que Dios nos hable y que Dios nos dirija y estamos buscando milagros por acá y milagros por allá, cuando lo que Dios quiere es una renovación completa de nuestra mente y la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Dios es bueno, es agradable, no nos va a caer mal y es perfecta. Dios no puede equivocarse con nosotros porque el que comenzó la buena obra la terminará hasta que Él regrese a nuestra vida. Y hay un pasaje aquí en Job, Pastor Alducin, que a mí me apasiona mucho, ¿verdad? Que es el del capítulo 19, cuando él dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿verdad? Y que al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, dice, en mi carne veré a Dios. Y cuando él está diciendo yo mismo, hay respuesta, porque usted también nos habla aquí en este documento que usted ha compartido gratuitamente hoy con todos nuestros televidentes y que usted lo puede descargar en el WhatsApp de enlace. Respuestas de Dios a nuestras vidas, y eso ya nos hace, porque en medio de todo ese sufrimiento Job hace este balance, ¿verdad? Y lanza esta frase que yo creo que eso queda ahí plasmada en la eternidad para que todos la tengamos ahí y podamos recordar en medio de todo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que voy a ver a Dios, yo sé que Dios está conmigo acompañándome en este momento, y qué lindo que nosotros podamos saber que hay respuesta de Dios en medio de todo lo que vivimos. Así es, y si consideramos otra vez ¿quién está expresando estas palabras? Un hombre que no tenía la revelación ni del Antiguo Testamento como la tenemos nosotros, etcétera, etcétera, y que él haya llegado a esa conclusión. Yo no entiendo lo que está pasando, no puedo por más que busco respuestas, pero una cosa sé, mi Redentor vive, y aunque me mate y aunque me muera, ¿verdad? Yo voy a permanecer de pie. Y él lo sabía por el poder que Dios le había dado, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, que pudiera él entender claramente que no se puede luchar contra Dios. Y esto es lo que Job dice en el capítulo 40 también, cuando ya llega al final de su vida Job, y le dice, además respondió Jehová a Job, y le dice Dios, ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, responda a esto. O sea, ¿de qué nos sirve estar peleándonos con Dios? ¿Por qué le vas a pelear con Dios, Señor? Tú tienes la culpa, y si tú fueras mío, y si tú me amaras, etcétera, etcétera. No hay ningún caso en hacer esto porque nos estamos estrellando contra una pared.
O sea, vuelvo a repetir, no queda más que la fe, que es confiar que algo que no entendemos y que aparentemente lo consideramos como algo doloroso o que no deberíamos o nos victimizamos o no deberíamos atravesar esto porque no es justo que yo atraviese esto, en ese momento estás peleando contra la pared. Tenemos que entender que detrás de todo, absolutamente todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que amamos a Dios. Aquí al final, me gusta mucho, dice, una vez que hemos analizado el origen del sufrimiento, nuestra condición actual como consecuencia del pecado, las preguntas que nos hacemos y la respuesta de Dios, de qué manera debemos ahora nosotros responder hacia la vida. Y hay personas que están pasando quizás por la situación que ustedes como familia han vivido, que muchos estarán atravesando algún momento de dolor, pero creo que hay 3 consejos aquí excelentes que usted nos da, que me gustaría que nos pueda compartir. Claro, bueno, ahora que hemos visto, ¿verdad?, de una forma bastante breve, el origen del sufrimiento, causas del sufrimiento, etcétera, etcétera, nuestra actitud ante el sufrimiento, es muy importante lo que acabas tú de mencionar. Y ahora, ¿qué respuesta? ¿Qué vamos a hacer ante esto? Bueno, en primer lugar dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que si tú crees en este momento en Él, no te pierdas, mas tengas la vida eterna. Número 1, Dios nos ama. Dios te ama y este amor ha sido eterno. Entonces, siempre que nos enfrentemos con algo que no entendamos, voltemos hacia atrás, hacia una cruz, donde Él pagó. En la cruz hubo una sustitución. Alguien paga algo por algo que nosotros habíamos hecho de una forma inocente y sana y completamente santa. Entonces Cristo cambia el dolor que Él tenía para que nosotros pudiéramos ser perdonados por Él. Este fue el amor y el poder que motivó a Dios permitir que su Hijo pudiera realmente morir en una cruz para decirnos, los amo. Y si en la cruz mi mismo Hijo me dijo, ¿por qué me has abandonado? Y en su humanidad estaba expresando estas palabras, yo entiendo por qué tú lo tienes también. Pero en ese momento sabemos que Él muere en paz finalmente, y así es como nosotros debemos reaccionar. En segundo lugar, ¿verdad?, aunque no entiendas muchas cosas, pues simplemente tenemos que seguir adelante. Como dice en el libro de Habacuc. Por ejemplo, Habacuc, lo mencioné anteriormente, ya no sabía qué hacer y todo lo que iba a venir. Qué hermosas palabras en el capítulo 3 de Habacuc, versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas nos hace andar. Aunque el mundo se caiga, aunque siga el sufrimiento, aunque pase lo que pase, nosotros debemos mantenernos firmes en su palabra, en sus promesas. Dios nos ama, Dios nos va a abandonar. Y muchas veces recordemos finalmente que vamos a volver a vivir. Los que han muerto están simplemente al otro lado. No los podemos ver. Tal vez ellos tengan algún, como dicen en el quinto sello, en Apocalipsis capítulo 6, que muchos de los santos estaban viendo lo que estaba pasando en la tierra. Ellos están simplemente a otro lado de nosotros, pero están vivos. Muchas veces me dijo, le duele pésame por la muerte de su nieto. Le dije, discúlpeme, pero mi nieto no está muerto, está más vivo que nunca. Entonces estamos al otro lado experimentando una vida muchísimo mejor, porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, tú vas a volver a vivir. Así que muy pronto vamos a volver a vivir y será la muerte ganancia para nosotros, porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sí, no podemos dejar ir esta oportunidad, porque esta convicción, esta certeza que usted tiene, tal vez alguien dice, ¿cómo pueden hablar así? ¿Cómo pueden estar tan seguros? Tal vez ha venido haciéndose muchas preguntas, o quizás, cuidado si no, culpando al Señor por la situación que pueda estar viviendo. Creo que no debemos de terminar este programa sin hacer esa invitación para que esta convicción que usted y yo y Roger podemos sentir, la seguridad que tenemos de que algún día vamos a volver a ver a los nuestros, por toda una eternidad vamos a estar con ellos, pero el camino es Jesucristo y démosle la oportunidad el día de hoy. Claro. Yo te ruego por las misericordias de Dios a ti que nos estás escuchando y que tal vez no estás seguro, cuando tú mueras,
que los ángeles van a venir por ti y te van a llevar a la presencia de Dios. Ten esta seguridad, porque el que tiene al Hijo, dice la Biblia, tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero Dios nos dio a su Hijo para darnos la vida, pero la vida no temporal, la vida eterna, donde eternamente seguiremos viviendo con Él. Nuestras lágrimas serán enjugadas, ya no habrá dolor. Así termina el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, porque enjugará Dios todas nuestras lágrimas, ya no habrá muerte, ya no habrá llanto, no habrá clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la bienaventurada palabra de Dios, la dichosa y feliz palabra que nos da esta fuerza y este poder para vivir. Tú lo puedes tener en este momento diciéndole estas palabras a Jesús. Dile: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz hace 2000 años pagaste por ellos con tu sangre. Creo que a los 3 días resucitaste de los muertos. Le quitaste a la muerte el aguijón y sacaste a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Ahora te pido, Jesús, que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y te doy gracias en este instante por la seguridad que me das, que el día que vengas a recoger este mundo, el día de mi muerte, moriré en paz, porque he puesto mi confianza en ti y viviré eternamente por los siglos de los siglos. Amén. 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 Había experimentado mucha pérdida, Job, tantas circunstancias, pero qué lindo el final de la historia, ¿verdad? Cómo Dios restaura su vida, su familia, cómo viene un tiempo glorioso también para su vida, y esa es la confianza, la certeza, la convicción también, qué lindo, y el ánimo que podemos tener sus hijos, los hijos de Dios. Amén. Así es. Si no fuera por Él, cada mañana yo que me despierto le digo: Señor, ¿qué hubiera hecho si no te conociera? Si no fuera por ti, Señor, ¿qué sería la vida? Si no fuera por el propósito y el destino y la promesa de la vida eterna que nos has dado, ¿qué otro propósito y significado podría tener mi vida? Y esta es la razón por la cual Dios nos dejó la Biblia, para que día y noche meditemos en su palabra y la tengamos muy cerca de nuestro corazón. Cambiemos nuestra manera de pensar, porque ese es el arrepentimiento, es un cambio continuo de nuestros pensamientos para que podamos encontrar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida.